Hola gente, bienvenidos a otro video. Soy Iki y hoy vamos a estar mejorando el peor juego de la historia. En el año 1982 y de la mano de Spielberg llegó la gran película de E.T. Fue tal el éxito de la película que de inmediato se le encargó a un desarrollador de videojuegos, Howard Scott, para que desarrollase el juego para la consola Atari. Aprovechando la euforia del éxito, sería muy difícil que el juego fracase. Sin embargo, lo hizo. El juego fracasó a tal punto de que fue una pérdida multimillonaria para Atari, lo cual condujo posteriormente a que la empresa se divida y que tengan que enterrar millones de copias del juego en algún lugar de México. ¿Pero qué es lo que hizo que el juego fracase? ¿Realmente la tecnología de esa época era tan mala como para que el juego no estuviera al alcance de la película? ¿O se podría haber hecho de una forma mejor? Antes de empezar a ver cómo fue el juego y por qué fracasó, hay que entender un poco de qué trata la película, ¿no? Resumidamente, E.T. es un extraterrestre que viene del espacio, cae en la Tierra y quiere volver a su planeta. Lamentablemente, los seres humanos quieren experimentar con él, por lo tanto es perseguido por el ejército, el gobierno y demás. Pero para su suerte se encuentra con un chico con quien se convierten en amigos, lo ayuda a volver al espacio y fin, regresa al espacio todos contentos. Ese es el happy ending. Si querés el final triste de la historia, tenés la película de Alf, donde entonces básicamente es lo mismo, un extraterrestre pero con el sad ending. Bueno, entonces sabiendo que era un extraterrestre que viene a la Tierra, se hace un amigo, regresa al espacio, ¿qué clase de videojuego se te ocurriría que podrías haber hecho? De antemano tenés que saber que a Howard Scott le dieron menos de un mes para poder crear el videojuego, así que tiene que ser una idea sumamente rápida, sin embargo interesante como para acaparar la idea de la gente. Vamos a ver qué es lo que se le ocurrió a Howard Scott a continuación en este gran clásico. Así es, con una intro musical muy pobre pareciera que estamos creando el juego de Pepe la Rana. Bueno, primero que nada te voy a aclarar que yo ya estuve jugando el juego durante un gran largo rato. Es decir, he jugado horas para comprenderlo, porque realmente esto es ET, mira, ahí cae un pozo, no se entiende por qué cae un pozo, hay números corriendo abajo, hay una flecha arriba. La cuestión es esta, para que tengas una idea. Los números de abajo es la vida que tiene, te va perdiendo vida por caminar. Se ve que le duele las piernas, tiene algún problema de artrosis, algo, y va perdiendo vida cada vez que se mueve. Ahí fíjate que estira el cuello y vuela, lo cual no pasa en la película, ni ahí. Y puede agarrar estos puntitos, ¿ves? Mira, agarra puntos, no sé para qué sirven. Hay una flecha que me indica ir para un lado, pero si voy para un lado voy para otro. Y fíjate que me siguen, me tratan de agarrar los doctores, ¿ok? Me dan un abrazo, me quieren agarrar para abrazarme y se buguean ahí, como se puede observar. Me llevan, parece Grecia, ¿no? Esto acá me dejaron en Grecia. Ahora me viene a buscar el inspector. Yo me vuelvo a la casita, fíjate a ver qué pasa, nada. El inspector y el médico básicamente cubren la misma función. Los dos me vienen a buscar de una forma muy brusca y me llevan de nuevo a la casita. Como se puede observar, si toco los agujeros negros caigo en un pozo. Sin ningún sentido, o sea, no hay propósito. Ahí, como ves, me lleva al médico de nuevo abrazado. Traspasa los pozos el médico, lógicamente, porque puede caminar. Se buguea y me tira en un pozo, me arroja, es malvado el médico. Y ahora desapareció el arte de magia de la medicina, ¿no? Fíjate que las flechas se vuelven locas, se buguean. Voy de un mapa a otro que son similares. No hay muchos mapas en el juego, creo que hay 6 como mucho. Y bueno, se tiene que estirar la cabeza de T. Mirá cómo se le estira. Es medio raro. Ahora me dirás cuál es el objetivo del juego. Lo estuve investigando, no lo descubrí yo solo, sino que tuve que investigarlo. Tenés que agarrar una suerte de letras y formar la palabra ET ahí arriba, ¿ok? Se va formando por partes las palabras. O sea, ahí agarré media E y tengo que agarrar la otra mitad, y si me muero o me agarran pierdo la parte de la letra. También me puedo quedar bugueado en los pozos, como se puede ver, es algo
Observa cómo el incómodo silencio, porque no hicieron música de fondo, acompaña este horrible y vacío juego, ¿no? Bueno, no hay mucho más que eso. En alguna parte aparece el niño que aparece random en algún mapa cada tanto y empieza a correr contra las paredes. No hace nada, no se puede interactuar contra el niño. O sea, no tiene sentido que exista en el juego. También a simple vista te voy a decir que uno de los defectos que podemos encontrar, ya como desarrollador te puedo decir que cuando se mueve hacia algún lado, el propio extraterrestre, fíjate que yo suelto el botón y vuelve a mirar para el lado el lado contrario, o sea, no queda mirando para la dirección hacia donde yo estaba apuntando. Y esto es un error muy lógico y básico de un programador novato, digamos, o sea, no es que hay que hacer mucha ciencia. Fíjate que lo que hicieron es gastar programación en tonterías, como si realmente no supieran lo que estaban haciendo. Por ejemplo, los enemigos siguen al jugador. ¿Realmente hay necesidad de hacer eso? O sea, eso gastaba... Para la época era bastante difícil lograr que los enemigos sigan al personaje. Y fíjate que lo gastaron en el poco tiempo que tenían para una idea que no tiene mucho sentido. Y vos me vas a decir, bueno, pero era una idea rápida, no tuvieron tiempo para hacer eso. Bueno, pero mira, fíjate que acá en esta parte le ponen una florcita que si la tocas se levanta para arriba porque te revive la flor. Y es una cosa decorativa, no tiene... Mirá, mirá, ¿qué es eso? Entonces vamos a tratar de mejorar el juego, aunque sea un poco, para que hubiera sido más vendible y no hubieran enterrado las copias. Quizá dicho, qué mal juego, pero nada más. Acompáñame. No, esto no. Bueno, lo primero que necesitamos son los elementos básicos del juego para poder recrearlos. El player, por ejemplo, necesitamos generarle un movimiento y fixearle que cuando mire hacia la izquierda quede permanente, ¿ok? Para tenerlo mejorado, ¿no? Vamos a mejorar el juego, como te digo. Vamos a tener la nave, podemos tenerla decorativamente, la verdad, así como la flor, pero realmente son elementos adicionales. Yo la verdad voy a optar por eliminar las flores porque realmente no tenían sentido. Y también las letras de T. ¿Quién quiere juntar letras? Vamos a darle un objetivo que tenga un poco que ver. ¿Por qué T tiene que escaparse? No, ya lo vimos escapar en la película. Lo que vamos a hacer es que T tenga que salvar a estos pequeñitos que son como unos ET chiquitos, ¿ok? Para esto, ¿por qué tiene que salvar a ET chiquitos? Vamos a darle una lógica. ET volvió a su planeta y se encontró con que estos chiquitos, o sea, estos niños, cayeron en los pozos. Entonces vamos a tener que rescatarlos para que T se vuelva un héroe, ¿no? Queremos manejar al héroe T, ya no es el miedoso que escapa, ahora va a ser un héroe. Ahora, aparte de rescatar a estos chiquitos que van a aparecer al azar, los va a tener que llevar a algún lado. En este caso vamos a usar este edificio como si fuera una escuela, ¿no? Como que lo lleva a la escuela. No sé si es tan bueno eso, pero bueno. Entonces comencemos. Creo proyecto. Guardo proyecto en carpeta. Extraigo los recursos. Crear nodo principal. Cargar background de menú y ajustar a medidas necesarias. Agarro guitarra. Enchufo guitarra. Let's do this. Ahora, para el resto del juego voy a usar los pasos de T. Fíjate, el sonido que hicieron para los pasos lo vamos a remixar de alguna forma con esto que acabo de grabar, que va a ser para el menú también. Ajusto los tiempos acá, allá y afecto la tonalidad del sonido. Prosigamos. Copio y cargo archivos de música. Creo nodo de nivel. Diseño niveles pertinentes. Genero límites de nivel.
Creo la nave. Diseño colisión con los pozos. Creo el personaje. Creo animación del personaje. Proceso teclas. Establezco direcciones. Asigno velocidad y movimiento según dirección. Testeo. Ajusto animaciones y volteado del personaje. Genero cabeceo del personaje. Como se puede observar, cabecea exitosamente. Ahora necesitamos que pueda cambiar de escena. Programo lógica de escenas. Programo cambio de nivel. Testeamos. Como se puede apreciar, camina como si tuviera un calambre en la pierna, pero el cambio de niveles está completamente funcional. Fíjate, baja, sube. Creo lógica de los pozos. Conecto los pozos con niveles. Creo lógicas de elevación. Programo caída y gravedad del personaje al estar en pozo. Optimizo con instanciación dinámica de escenarios. Genero lógicas para que al salir de cada pozo se conecte con un nivel en particular. Testeo. A excepción de algunos ajustes, parece funcionar de forma adecuada. Debemos evitar cuestiones como el movimiento en el aire y mejorar la velocidad de caída. Genero límites de pozo. Como se puede apreciar, sigue cayendo muy lentamente. Sin embargo, lo que vamos a proceder a testear es si detecta la colisión con los bordes. El calambre de T parece seguir en sus piernas. Mejoramos algunos valores como la velocidad. Limitamos lógica de caída y elevación a los pozos. Programamos lógica de aparición de objetivos. Creamos los mini ET.
instanciamos su aparición. Generamos lógica de colisión y colección de objetivos. Creamos lógica de entrega de objetivos y fin del juego. Testeamos. Creamos más extraterrestres para ambientar el pueblo. Ajustamos pequeños detalles para darle comienzo a toda esta magia. Y eureka, nuestro producto está listo. Hubiera sido tal vez no un éxito si hubiera estado en la época, pero mucho mejor recibido y mucho más jugado. Posiblemente Atari no hubiera estado en bancarrota. Vos por tu parte, ¿cómo lo hubieras hecho este juego? Te invito a compartir, suscribirte y recordá que tenés los mejores cursos en donde, en ikimyuki.com, para que puedas crear tu propio videojuego y transformar tu vida. Gracias por estar ahí, nos seguimos sintonizando, gente del mundo. Hasta la próxima.